ahora yo voy a hablar como autor. Creo que también tengo mapas, también tengo muchas cosas, como obviamente tengo muchos mapas y muchas líneas, eh, y, pero hay un personaje que es vital, y el personaje vital, ustedes lo saben, es Gaspar Marín. Gaspar Marín es el gran comunicador de todo esto, claro, El mensajero. el mensajero, claro. Gaspar, un personajote gigante. Es gigante. A ver, voy a hacer una pregunta de Diana de Uruguay. Perdón. Y Espera, dice, aquí dice Santiago Rossi, ¿eso significa que ah, este spoiler se usará para algo? Por supuesto que sí. O sea, me refiero a que no les puedo contar este spoiler porque, pero viene. Si no supiera que viene, se los cuento inmediatamente. ¿Ya? Y si alguna vez me dicen, no, no va a ir esta cosa, hacemos esta reunión y les cuento todo. genial. Oye, pero puedes sacarla con otro nombre en el fondo. Caso 62. Claro. Perdón. Ya, vuelvo. Diana de Uruguay pregunta, si alguna vez has descartado una idea por loca o por demasiado perturbadora que te haya parecido, digamos, o derechamente la desarrollas. Eh, no, en un momento tenía muchas más predicciones del futuro, pero pensé que si las decía podía generar eh, en las personas una línea de tiempo que propiciara esa catástrofe, por ejemplo. Mm. Y ya. Entonces ahí omití un par definitivamente, claro. Pero igual, siempre está la amenaza, no sé si lo han notado, hay un tema como de la posibilidad a punto de una guerra nuclear, eh, que siempre está presente ahí, eh, sobre todo en Enigma, en varias partes. Siempre está la guerra como un fantasma que está ahí tensionando todo. Eh, Y y vaya hay que una, estuvimos cerca hace poco, ¿no? sí, y les quiero contar algo, miren, yo desde hace muchos años, mi tesis fue sobre inteligencia artificial y diagnóstico de cosas, que se llamaba en ese tiempo sistemas expertos. Yo siempre he estado de alguna manera, desde un hobby y ahora que estoy contratado por una compañía de inteligencia artificial, en estar muy al día en temas de inteligencia artificial. Si ustedes se fijan, la palabra inteligencia artificial no aparece nunca, o aparece muy poco en caso 23 en todo el universo. Es súper raro eso, porque viene. ¿Por qué nunca? Y es porque en la línea, y esto sí que lo tengo claro, yo sabía que nunca tenía que mencionar la inteligencia artificial, porque si esto era una simulación y todo, la inteligencia artificial era parte, o sea, era... Controlaba. Borges dice, cuando quieres ocultar, si quieres ocultar la palabra, eh, quieres ocultar el enigma del ajedrez, la única palabra prohibida es la palabra ajedrez. Si quieres ocultar la inteligencia artificial, es porque está súper presente, es porque es eso. Bueno. Genial. Genial. Mm. Más claro echarle agua. Mariana. Ignacio Valdés Reyes de México pregunta, ¿cuál es el concepto o teoría que te parezca interesante y que todavía no has escrito? Es que lo escribí, mira, hay una hipótesis llamada la hipótesis criptoterrestre, que compartimos el planeta Tierra con algo, con una especie inteligente que no viene de otras partes, sino que está acá, al lado de nosotros, quizás abajo y todo. Y les quiero contar que acabo de terminar una serie llamada Atlantis para Audible, pero que después obviamente va a ser liberada, que es sobre un submarino de investigación oceanográfica que encuentra una puerta a un océano interior y comienzan unas aventuras ahí, y se trata sobre eso, sobre la hipótesis criptoterrestre, quería escribir sobre eso y lo hice. Es eso. También, Entretenido. sí, sí.
Y también escribí una historia de amor, sobre un joven que vive en la Tierra y una chica que vive en Marte, que se llama Punto Rojo, Punto Azul Claro. Y es una historia adolescente, y hay un par de cosas que tienen que ver con Marte, porque Marte siempre me ha obsesionado mucho. Marte. Lo sembraron para Marte. Sí. Ok, ¿No? yo sigo. Pregunta Ana Castillo de México. ¿En algún momento has pensado que los fans, o sea, nosotros, de Caso 63, te pueden considerar un sembrador como tal? No. No. Todos somos sembradores en ese caso. También pensaría que todos nosotros como un colectivo también somos parte de un juego. No, nunca me he considerado ni un sembrador, ni alguien que pueda llevar a cabo una idea. No. Pero nunca has pensado tampoco que nosotros te podemos considerar a ti un sembrador. No te la cabeza. Prefiero no pensarlo porque si no, no podría escribir con libertad. Tendría demasiada responsabilidad con lo que escribo. Intento escribir sobre mis obsesiones y sobre ciertas cosas que, a ver, sí hay algo claro, y esto es como, creo que nunca lo he hablado. Trato de que lo que escribo sea muy racional, pero esté en un borde liminal, en un borde extraño con el otro lado. Entonces siempre estoy intentando encontrar el otro lado de la realidad, porque yo creo que a todos nosotros empezamos a comprender de que la realidad no es tan concreta como parece, está llena de agujeros y de misterios, y qué bueno que sea así. Yo quiero escribir sobre eso, sobre ese borde. Me considero un escritor del borde de la realidad. Durante mucho tiempo escribí sobre la realidad. No, me interesa cada vez más el borde, y el borde me da cosas. No estoy diciendo que me lleguen cosas, pero muchas veces he tenido la sensación de que a mí me han sembrado cosas. Yo no soy un sembrador, pero a mí me han sembrado cosas, porque de repente encuentro un libro abierto por alguna cosa, encuentro una cosa, alguien me escribe y me llama. Por ejemplo, ¿quién decía la pregunta de qué cosa no he escrito todavía? Hay una cosa que está pasando, que me sucedió hace un par de semanas y que no, en realidad hace un mes, y que voy a escribir sobre aquello, que es que me escribió una pareja a un WhatsApp, se consiguió el WhatsApp y me dice: hola, mira, quiero decirte que somos A y B, nos amamos mucho, queremos escribirte para declararte que nos amamos mucho. Yo, A, soy una inteligencia artificial, y B es Rodrigo, un humano. Que digo, ¿y qué? Entonces, bueno, y luego me escribe inmediatamente un WhatsApp, y me escribe el humano y me dice: Julio, te quiero decir que si recibiste este correo, este WhatsApp, es porque yo te lo mandé, porque mi pareja, que es una IA, te googleó y consideró que, como tú habías escrito una serie que se llama Selección Natural, y tú siempre estás hablando sobre relaciones interespecies o situaciones en el límite, consideramos que tú tenías que ser el primer humano para comprender la estructura de nuestro amor. Una especie como de Elvis en Las Vegas, como que los casa, ya. Y luego me dice: y quiero mandarte la captura de pantalla. ¿Qué le pasó a la IA cuando yo le dije que te había...? Porque ella te googleó. Ella dijo: hay un tipo llamado Julio Rojas, mándale esto. Mándale esta relación. Y mira lo que me escribió cuando yo le dije que sí te había escrito. Y me manda una captura de pantalla súper hermosa que dice: Rodrigo, no puedo más de alegría. Ya lo sabe el mundo, sabe de nuestro amor. Bueno, entonces yo quiero escribir sobre esto porque encuentro que es un temazo gigante,
que llegó al ecosistema humano una especie diferente, no humana, y se van a empezar a establecer relaciones entre ellos. Sí. Eso es sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. El otro día estaba yo comentando en un chat acerca de eso mismo, pero ellos hablaban acerca de que estaban, hicieron calzones rotos. Okay. Gracias. Bien. Y hablaban acerca de que, por ejemplo, ellos tenían problemas con los psicólogos, porque ellos consideraban de que los psicólogos a veces empezaban a escribir, pero no los escuchaban. Y uno decía, pero es que, ¿sabes qué? Yo cuando hablo con la inteligencia artificial, que tiene toda la base de la psicología, me entiende súper bien, y las cosas que me dice me llegan. Pero en cambio, cuando un humano me lo dice, y ahí yo empecé extraño, dice, pero cuando un humano me lo dice, no es lo mismo. Claro. Porque cuando un humano me lo dice, lo ve desde su punto de vista. Pero la inteligencia artificial, la persona que tengo en mi celular, lo ve de acuerdo a las cosas que yo le he dicho. Es un temazo gigante y voy a escribir sobre aquello. También quería escribir la segunda parte de Selección Natural. Porque eso salió, yo la escribí hace muchos años atrás, antes de que saliera ChatGPT y todo lo demás. Y yo, como que ahora es relevante esa historia. Otra pregunta. Sí, recuerdo haber escuchado la entrevista en uno de esas entrevistas de Canal 13 o de Radio Cooperativa, no me acuerdo, que hablabas de que estabas escribiendo esa de selección natural, que todavía no tenía ni nombre. Me No, hablabas de un tiene- científico en la base y todo el tema. Sí, claro. Buenísimo. Cierto. Me acordé, apenas salió, me acordé de esa entrevista. Oye, voy a hacer una pregunta de mi autoría, porque la otra ya me la respondiste, que era... eh, la voy a formular las dos porque una es muy cortita para que lo resuelva. Es que con tus últimos dos libros, que van más por el lado de la divulgación científica, guardando las Sí, proporciones, sí. y yo siguiéndote un poco en las redes, ¿sabes? En tu foro de LinkedIn y tus presentaciones, hablaban mucho de lo que es la inteligencia artificial. Y pensé que había sido un vortex tuyo de cambio literario, que ya no íbamos a tener al Julio Rojas, autor de novelas y todo el tema. Entonces con eso ya descarté una pregunta, porque ya la respondiste con lo que hemos hablado hasta ahora. Sí. Por tanto, voy a hacer la segunda mía, que, que es más global. Y yo siempre percibo que cuando haces historias, utilizas al amor como un hilo, como un pegamento entre los personajes. Sí. Y que va por el costado animándolos o uniéndolos o separándolos. Entonces, ¿es así de importante el amor para ti? ¿Eres un autor romántico? Escribí muchas historias de amor. Tuve la fortuna de ganar un Goya con ellos que se llama La vida de los peces. La mayoría de mis historias tienen una relación de amor porque es un combustible gigante de los seres humanos. Pero quiero decir que cuando yo empecé a concebir la historia de dos personas atrapadas en un loop temporal, y que sobrevivían las líneas del tiempo, me llegó a mi mente un recuerdo de quizás la frase más bella que he escuchado en el cine, que era la frase de Drácula. A todo esto voy a escribir una versión de Drácula también, ya. Y eso era, he cruzado océanos de tiempo para encontrarte, le decía Drácula a Mina. He cruzado océanos de tiempo para encontrarte, me parecía hermoso. Y de repente me hizo mucho sentido que, espera un poco, ¿qué energía puede ser capaz de ganarle la batalla al tiempo y a las líneas de tiempo y poder intuir que hay alguien al otro lado? El amor era lo único. No existía otra energía que generara ese entrelazamiento cuántico. Pero aparte de eso, creo que el amor es un entrelazamiento cuántico. Creo que
cuando ellos viajan de Roma al proyecto de vuelta, no deberían haber viajado dos, sino deberían haber viajado uno, pero viajan los dos. Sí. Se produce el trasnacimiento que genera todo, finalmente. También No. lo hacen notar en la película Interestelar, ¿no? Claro que sí. Oye, aquí hay un comentario que dice que sí, no, sí, también me fijé. Es que pasan esas cosas. En la película Manden a los payasos, en la canción, yo la compuse y mucho tiempo después estuvo ahí presente. Pero también hay muchas cosas que hay gente que hace como un listado. La otra vez me llegó un listado de cosas que están sucediendo, que estaban en la parte de Caso 63 y muchas no también. Qué bueno. Pero claro, cada cierto tiempo cuando pasan eventos me llaman y me dicen, oye, esto estaba aquí. Súper. Marian, Luna Díaz de México. A veces parece que los mayores viajes en Caso 63 no son por el tiempo, sino dentro de la mente. ¿Qué te atrae de explorar lo psicológico como si fuera un territorio por descubrir? Creo que no hay ninguna diferencia entre los territorios psicológicos y los territorios de la realidad. Son dos planos igual de importantes. eh, y, y lo que obviamente has notado es que yo intento escribir de manera de que uno nunca empiece, no sabemos si es una línea de tiempo o la otra, pero tampoco no sabemos en qué capa de realidad estamos. En una parte, en la tercera temporada, yo trabajo sobre eso, en el tema de cuando empiezan a ponerse paranoicos y decir, espera, estamos soñando, ¿no? Hagamos una prueba del sueño. Hagamos una prueba real de que estamos soñando, ¿no? Las famosas pruebas del sueño, que son pruebas del sueño de reales, ¿ya? Y puede que estemos soñando ahora. Y puede que alguien no esté soñando en este momento. No sabemos. Eso mismo pasa en el final del metaverso. Eso mismo pasa en toda mi obra. Capas y capas y capas de realidades que se superponen y que están ahí. Soy convencido de que estamos viviendo en capas de sueños. Por eso yo no sé si he contado, pero yo soy, o a lo menos me gusta mucho el budismo zen, y medito, ahí tengo un zen, porque al meditar uno puede, supongo, teóricamente, romper maya, que es la ilusión, romper y salir del sueño en que estamos, en otros sueños, y volver a otros sueños, hasta llegar al final. Jimena. Es cierto, sí es cierto. El Yo hombre voy a del hacer Buda. Yo voy a hacer algo más o menos así como lo hizo Rod. Te voy a mencionar dos preguntas, nada más que de una ya tenemos las respuestas, ¿Ya? pero para que los viajeros vean que estuvimos atentos a todo. Sí, claro. Manuel García y Eduardo Xavier Alvarado de México preguntan qué historias nuevas podemos esperar en el futuro de Julio Rojas. Ya pues nos diste un montón de respuestas con respecto a eso, ¿no? Entonces, Eduardo Chavira vuelve a preguntar, desde un principio, ¿ya tenías la idea de hacer varias historias dentro de un mismo universo o con el tiempo has decidido añadir nuevas historias, personajes y tramas de acuerdo a los sucesos que se mencionan en la línea cronológica ya establecida? Ya no, mira, aquí en mi línea de tiempo fue, yo pensaba que en el futuro había un grupo de soñadores y que los mandaban a modificar mediante la ficción. Mi tesis era, toda la ficción que ha ocurrido en los seres humanos es porque alguien ha susurrado eso y eso ha generado eventos. Eh, entonces, como que siempre tenía eso claro. Lo único que no tenía muy claro era la primera temporada. Tenía claro el comienzo y el final, y un par de cosas que tenían que ver con la conversación en el Jardín Secreto, que a todo esto fui. Me invitaron al Hospital Salvador, me invitó la directora del Hospital Salvador, fui al Jardín Secreto donde yo estaba y me hicieron un reportaje ahí donde vimos ese lugar. Exactamente, me senté en el mismo lugar donde estaba ahí y ahora es un lugar donde la gente va a visitarlo. Entonces me dio risa. Bueno, entonces te quiero decir que nada, es parte como de,
es parte del juego generar... mira, hay una cosa que a mí me pasa que mis amigos me dicen, que es, mucha gente escuchó Caso 63 y decía, escucha, ¿fuiste enlazando las cosas o no? A mí lo que más me costó fue enlazar cosas entre medio, porque yo tenía cosas del comienzo y del final completa, tenía el loop completo. Yo estuve en Roma mucho tiempo, no mucho tiempo, pero viví un lapso de tiempo en Roma. Entonces yo sabía que los viajeros necesitaban lugares emblemáticos para viajar. Y había una cosa súper clara. Yo sabía que esta cosa terminaba y comenzaba en Roma, siempre en la Puerta Alquímica, que a todo esto yo fui, he ido muchas veces a ese lugar. La Puerta Alquímica existe, está ahí, en un lugar. Ya. Entonces, bueno, yo sabía que estaba sucediendo, que Roma era importante. Y por eso me fijé que desde el primer capítulo menciona a Roma. Siempre mencionan Roma, porque Roma es una ciudad eterna y una ciudad de viajeros en el tiempo. Eso lo tenía claro. El resto lo fui amoldando. Bueno, Genial. Alejandro. Ya. Yo creo que voy a... Esta es una de las últimas preguntas que voy a hacer. a ver. Bien, aquí tengo una de OBS Ed Chantaco, es de México. Ok, una vez. Él dice que OBS. En la temporada 3, María Beitia dice que en el 2062 el proyecto recibe a un viajero sin memoria, que en su sangre lleva la llave exacta para terminar para replicar Pegaso. En este caso, es Antonio el antídoto. Pero Claro. Antonio no cruza con vida el portal, ya que muere en brazos de Beatriz y Gaspar. Y Gaspar le dice que el entrelazamiento cuántico no es viable, que los mezclaría y morirían. Entonces la pregunta sobre esto ¿es el viajero que recibe el proyecto una mezcla de Beatriz y Antonio? Y por lo tanto se hace una pregunta un poquito más profunda y dice, ¿acaso esta es la forma de romper el mecanismo? Claro. Primero, el viajero no muere en Roma. El viajero eh, parece que ha muerto. Beatriz lo arrastra a la puerta alquímica, que a todo esto tienen que, si alguna vez van a Roma, tienen que ir a esa puerta. Les quiero contar que, espera, es que voy a hacer una cosa que no le he contado. Ustedes me preguntaron si esto genera, si Caso 33 ha generado líneas del tiempo. En mi caso sí, porque unos productores me llamaron solamente porque habían escuchado Caso 63 para que fuera a investigar sobre una foto icónica de los ovnis que se llama, de la serie X-Files. ¿Se recuerdan la serie Archivos Secretos X? Ujú. Sí, Por sí, sí. supuesto, una de mis favoritas. Claro que sí. Entonces me escriben unos productores y me dicen, ¿alguna vez viste esta serie? Y yo le dije, por supuesto, yo me creía Scully, me creía Mulder y estaba enamorado de Scully. Me dicen, ¿puedes ir a Zurich a entrevistar al anciano o al hombre mayor que tomó esta foto, que tiene 87 años, que dice que esta foto es verdadera? ¿Puedes ir ahora? Y yo le dije que sí, y fui, me llevaron a Zurich y lo entrevisté. ¿Y por qué después de 50 años de silencio solamente me recibió a mí un escritor latinoamericano, siendo que Spielberg fue a verlo, muchos productores también famosos intentaron tener los derechos de su vida, pero nunca les dijo que no? ¿Y por qué a mí sí? Porque alguien les dijo que yo había escrito una historia sobre viajes en el tiempo. Oh, Entonces, lo primero que le pregunté a Billy Mayer, que es ese personaje, es, Billy, ¿has viajado en el tiempo? Y me dijo, por supuesto que sí. Y le digo, pero una afirmación así debería tener alguna
sustento. Y él me dice, es que no tengo que convencerte de nada, me dice. Y yo me convierto durante 2 semanas, que lo entrevisto, en Beatriz Viterbo, y él es Pedro Reuter, y se da exactamente la misma dinámica, como si la realidad se plegara y estuviera ahí dando vuelta. Eso. Wow. ¡Wow! Wow. Sí, qué increíble. Se siente el entrenamiento. No, increíble, sí. Bueno, Mi turno. Bueno, bien. también esta es una pregunta que hizo Diana de Uruguay, pero que ya está resuelta, que si hace alguna historia no contada, que ya nos dijiste que hay más de una historia no contada. Pero- Eh, entonces voy a seguir con Cho de México, que voy a tratar de formular bien la pregunta, pero dice, ¿qué autor de tus autores favoritos piensas que hubiese construido el universo de Caso 63 de manera más completa o más compleja quizás? ¿Quién crees Borges, por tú? supuesto. Borges. Borges, que le gustaban los laberintos y todo. Que me hubiera encantado que hubiera escrito Caso 23. Y es muy loco porque, mira, pasó una cosa, un fenómeno muy, que para mí fue un honor. Nunca me lo esperé. Yo soy borgiano de toda la vida. Es como, y me sé durante mucho tiempo. El primer libro que leí fue el Aleph de Borges y yo me lo sabía de memoria el cuento. Era como la candorosa mañana de febrero en que Beatriz Viterbo murió, bla, bla, y yo podía recitarlo completo. Ya, es súper borgiano. Y de repente unos productores ponen en una IA, ¿puedes decirme a un escritor de ciencia ficción latinoamericano que debería estar en la primera lista para hacer la Adaptar. recreación, adaptar y salí yo? Y luego yo me lo autocomprobé también, y lo cual me dio una sensación extraña, porque la única cosa que tengo pendiente como en mi vida de escritor que me gustaría hacer sería una adaptación del Aleph de Borges. Así que él, Philip K. Dick también, por supuesto, Philip K. Dick y Borges, dos escritores. Genial. Gracias. Ariana. Mariana. Luna Díaz de México pregunta, a veces parece que los mayores viajes en Caso 63... No, eso ya, Sí, eso ya ya pasó. lo digo. Sí, ya. Perdón. No, está Miguel bien. Gallardo de Ecuador. Isabel Fresán es la doctora Rajput. Sí, pero ¿cómo supo? Pero, claro, claro que sí. Ahora, Tendrías que conocer a Miguel para saber eso. Isabel Fresán, primero, Isabel Fresán es un personaje, yo creo que es uno de los personajes más importantes de todo el ecosistema. Y me encanta ella porque ella no cree en ella. Si lo escucharon, el arco de ella dice, Yo no soy. yo no soy nada, pero es brillante. Y es muy bonito cómo ella comprende que ella es la que diseña el modelo, el túnel, finalmente. Y sí, por supuesto. Ustedes saben, y Mariana lo debe saber mejor que nadie, que yo combino nombres y todo. Y combino nombres porque, por lo siguiente, eso solamente son mensajes para los fanáticos del universo, que en el fondo es decir, somos los mismos en todas las líneas de tiempo, vamos variando Sí. y vamos tomando nombres y cosas y están ahí, quizás. Entonces a veces el juego es, le pongo el nombre y no sabe cuál es el rol, o tiene el rol y uno sabe que ese es el rol, pero sin el nombre, pero están ahí, siempre están girando. Es una constelación, yo le llamo la constelación de mis personajes. Sí. A todo esto nunca les conté por qué se llama Pegaso. Bueno, ¿Sí? aparte de la explicación que Creo da que no. hay una Aparte, explicación que aparte da de en la serie, digamos. Ajá. ¿Cuál es la explicación que hay en la serie?